¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Es un enorme gusto saludarles y agradecerles como cada semana que nos acompañen, que compartan nuestro trabajo, que lo recomienden con sus familiares y amigos, porque de esa manera nos apoyan para seguir adelante con este proyecto periodístico. En el clima de la elección judicial han sucedido cosas muy interesantes, inéditas, que sin duda servirán para establecer precedentes en muchos campos de la comunicación y de la política. Porque resulta que el Instituto Nacional Electoral ha asumido el papel de censor y represor del periodismo, en algunos casos muy específicos, el que se refiere a nuestra plataforma, a nuestro diario digital, sin embargo. Sí, el INE, censor y represor del periodismo de sin embargo. Ese es el tema de mi columna de hoy, Puntos y Contrapuntos, que voy a compartir con ustedes y que dice lo siguiente. Ninguna determinación del Instituto Nacional Electoral como autoridad administrativa en materia electoral puede estar por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en acciones que constituyan atentados a la libertad de expresión y al derecho que tienen los ciudadanos de estar bien informados sobre los asuntos públicos que son de su interés y que les afectan, y sobre las personas que por su propia voluntad actúan en el espacio público vinculadas a tareas de gobierno. Por eso es un abuso que el Instituto Nacional Electoral haya obligado a Google, un motor de búsquedas en Internet propietario de YouTube, a retirar de la plataforma del diario digital Sin embargo MX y del canal de televisión por Internet Sin embargo al aire, dos trabajos periodísticos relacionados con el proceso electoral de renovación del Poder Judicial de la Federación, que desembocó en los comicios del pasado domingo 1 de junio. Fue censurado por el Instituto Nacional Electoral un trabajo periodístico de Fabricio Mejía Madrid sobre los candidatos idóneos a diferentes cargos judiciales y un comentario del periodista Álvaro Delgado Gómez referido a las vinculaciones de la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien es esposa del ex procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien desempeñó ese cargo durante la administración presidencial del panista Vicente Fox Quesada. Información pública que aparece en diversos sitios de Internet de acceso público. El analizar esas vinculaciones de la candidata Mosri Gutiérrez, quien actualmente se desempeña en el servicio público como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según difunde el mismo Instituto Nacional Electoral en su plataforma de Internet Conóceles, esto fue considerado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE como violencia política por razones de género. Esa decisión del Instituto Nacional Electoral contraviene principios constitucionales en perjuicio de Fabricio Mejía Madrid y de Álvaro Delgado Gómez, pues la notificación de las medidas de censura y coacción ejercidas por el órgano electoral a los presuntos acusados o denunciados, aun tratándose de un procedimiento administrativo, debió cumplir las más elementales formalidades en estricto apego a las leyes. 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3. La oportunidad de alegar. Y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Los sancionados, censurados y reprimidos, Mauricio Mejía Madrid y Álvaro Delgado Gómez, así como la empresa afectada, sin embargo, MX, no se enteraron, como era su derecho, del arbitrario procedimiento hasta que les fue aplicada la sanción, pues previamente no tuvieron conocimiento de la fundamentación y de la causa legal de la acción ejecutada por orden del INE. Los comentarios que expresó Álvaro Delgado con respecto a la magistrada administrativa Mosri Gutiérrez
están comprendidos dentro de los márgenes legales definidos en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a los servidores públicos o a los aspirantes a cargos públicos de elección, y ninguna relación existe con respecto a las consideraciones que pudieran analizarse con respecto al sexo del servidor público aludido. Podemos argumentar a este respecto la tesis aprobada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada el viernes 11 de abril del 2014 en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Qué dice esta tesis? Dice lo siguiente: libertad de expresión y derecho a la información. Concepto de interés público de las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios y candidatos. La jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos y a candidatos a ocupar cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección. Tales personas, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, y correlativamente deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica. Explica además esta tesis de la Suprema Corte lo siguiente: ahora bien, a fin de determinar si cierta expresión sobre algún funcionario o candidato a ocupar un cargo público tiene relevancia pública, no se requiere que un determinado porcentaje de la población concentre su atención en la controversia o que los líderes de opinión se refieran a ella, pues el mero hecho de que la expresión esté relacionada con el control ciudadano sobre su desempeño hace la información relevante. Esta resolución que le acabamos de leer, una resolución de la Suprema Corte, es consecuente con un amparo directo en revisión del año 2013, del 7 de febrero del 2014. Fue aprobado por 5 votos de los ministros Arturo Saldívar Lelo de la Rea, José Ramón Cosío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Todos ellos lo aprobaron y se publicó el viernes 11 de abril del 2014 en el Semanario Judicial de la Federación. Sobre el mismo punto, veamos otra tesis de la Suprema Corte publicada el viernes 14 de febrero del 2014 en el Semanario Judicial de la Federación. Esta tesis dice lo siguiente: libertad de expresión y derecho a la información. La información difundida debe estar vinculada con la circunstancia que le da a una persona proyección pública para poder ser considerada como tal. La proyección pública se adquiere debido a que la persona de que se trate, su actividad o el suceso con el cual se le vincula tenga trascendencia para la comunidad en general. Esto es, que pueda justificarse razonablemente el interés que tiene la comunidad en el conocimiento y difusión de la información. En esa medida, las personas con proyección pública deben admitir una disminución en la protección de su vida privada, siempre y cuando la información difundida tenga alguna vinculación con la circunstancia que les da proyección pública o ellos la hayan voluntariamente difundido. Esta tesis se refiere a la resolución del amparo directo 23/213 del 21 de agosto del 2013 y fue aprobada por 5 votos de los ministros Arturo Saldívar, José Ramón Cosío, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Se publicó esta tesis el viernes 14 de febrero del 2014 en el Semanario Judicial de la Federación. Otra tesis con respecto a la libertad de expresión que invalida las acciones del Instituto Nacional Electoral contra los periodistas Fabricio Mejía Madrid y Álvaro Delgado Gómez
está contenida en la resolución del amparo directo en revisión 1013/2013, resuelto el 12 de junio del 2013, que dice lo siguiente: libertad de expresión. Quienes aspiran a un cargo público deben considerarse como personas públicas y, en consecuencia, soportar un mayor nivel de intromisión en su vida privada. En lo relativo a la protección y los límites de la libertad de expresión, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el estándar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denominado como sistema dual de protección, en virtud del cual los límites de crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellas particulares sin proyección alguna. Y agrega la tesis de jurisprudencia citada. En tal sentido, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la doctrina que ha ido construyendo en la materia, a efecto de determinar cuándo puede considerarse que una persona es figura pública, no se refiere únicamente a los servidores públicos, pues las personas que aspiran a ocupar un cargo público válidamente pueden ser consideradas como tales. Dicha conclusión no solo es coincidente con la doctrina de este alto tribunal, sino también con el marco jurídico que sobre la materia ha emitido la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual señala que los discursos especialmente protegidos se refieren, entre otros, a los funcionarios públicos, así como a los candidatos a ocupar cargos públicos. Esta tesis se refiere a la resolución del amparo directo en revisión 1013/2013 y se aprobó por 5 votos y el ponente fue Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Con respecto al escrutinio de los funcionarios públicos y de los candidatos a cargos de elección popular, el Instituto Nacional Electoral desestima otra tesis de la Suprema Corte, referido a la resolución del amparo directo en revisión 1013/2013 del 12 de junio del 2013. ¿Qué dice esta tesis? Dice lo siguiente: libertad de expresión. La injerencia en la vida privada de quienes participan en los procedimientos de selección para cargos públicos se justifica por el interés público que revisten dichos procedimientos. A juicio de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe un claro interés por parte de la sociedad en torno a que la función que tienen encomendada los servidores públicos sea desempeñada de forma adecuada. Al respecto, existen ciertos cargos públicos para los cuales se prevén procedimientos de selección ajenos al sufragio popular. Ello en virtud de las funciones encomendadas a los mismos. Dichos procedimientos consisten en una serie de fases concatenadas mediante las cuales se busca evaluar cuál o cuáles de los candidatos cumplen a cabalidad con los requisitos y con las directrices que para tal efecto han sido emitidas, cuyo cumplimiento, en un principio, significa que el cargo será ejercido en forma adecuada. Agrega la referida tesis de jurisprudencia. Por lo tanto, la instauración de este tipo de procedimientos adquiere razonabilidad dentro de una sociedad democrática, en la medida en que su existencia posibilita que se lleve a cabo un debate en torno a las personas que aspiran a ocupar un cargo público, mediante el cual se evalúan y discuten las características y perfiles de los involucrados y, adicionalmente, mediante los mismos se permite que la sociedad se involucre
al tener conocimiento de quienes aspiran a ocupar un cargo público, con qué méritos cuentan para ello y en general permiten tener conocimiento de las razones que se emplearon para tomar la decisión en torno a qué persona era idónea para el cargo respectivo. Así, la existencia de un debate en relación con los perfiles de quienes aspiren a cubrir un cargo público no solo es un tema de evidente interés público, sino que además es una condición indispensable para que en una sociedad democrática abierta y plural accedan al cargo correspondiente las personas más calificadas, situación que justifica la injerencia en la vida privada de quienes de forma voluntaria se sometieron a la evaluación respectiva. Esta resolución que acabo de compartirles corresponde al amparo directo en revisión 1013-2013 del 12 de junio del 2013 y el ponente fue el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA. Como ustedes pueden observar y escuchar, estos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnudan el abuso del Instituto Nacional Electoral que censura y reprime el derecho a la libertad de expresión de Fabricio Mejía y Álvaro Delgado, y además atenta contra el derecho a la información de los lectores y las audiencias de nuestro diario digital, Sin embargo MX y Sin embargo al aire. Muchas gracias, amigos, por la gentileza de su atención e interés. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.